Hola amigos de Triathlon Channel, llega la Mediterranean Epic Triathlon, Campeonato de España de larga distancia, una prueba muy esperada y que este año se ha preparado a conciencia. Hemos estado sondeando entre los diversos favoritos, hemos visto concentraciones en altura, hemos visto gente preparándolo muy minuciosamente, a conciencia. Muchos de ellos ya tienen la experiencia del pasado año, saben cuál es el recorrido y es, yo creo que la edición de los últimos años con mayor nivel, ¿no? Está levantando muchas expectativas y he confeccionado una lista con mi top 10, cuáles son los favoritos. Probablemente me equivoque en varios, pero bueno, vamos sin más dilación a ello. En primer lugar, vamos con la categoría femenina. Aquí hay un dato positivo a efectos porcentuales. La participación ha aumentado en un 40%, pero claro, de 6 que había el año pasado a 10 que hay este año. Siempre es un dato positivo. Judith Corachán es la única favorita a llevárselo nuevamente este Campeonato de España. En 2022 ganó con 49 minutos, el pasado año prácticamente recién dada a luz ganó ya con 25 minutos y bueno, este año se la espera favorita con, yo creo que una sola rival, que es la francesa Le Benessic, que el pasado año llegó a 25 minutos 15. Y bueno, veremos a ver este año cómo le pone las cosas de difíciles a la catalana, ¿no? Y luego del resto, pues bueno, Patricia Bueno es la siguiente candidata, ¿no? Al tercer puesto. También en este campeonato está la hegemonía de clubes, ¿no? Que este año lo van a tener mejor porque se han separado lo que viene siendo el Campeonato de España de larga con el de media distancia. Hay más de 5 meses de diferencia. Antiguamente primero era el campeonato de media y a la semana siguiente el campeonato de larga, con lo cual los clubes no podían prepararlos tan a conciencia. Y en este caso de las chicas, bueno, pues salvo cosas raras, hemos visto aquel año en este que había de Playa de Aro que se presentaron 6, acabaron 3. Había dinero a las 5, con lo cual aquí nunca puedes decir nada, pero bueno, en teoría solo hay un equipo, que es el Peñota Dental, con 6 integrantes. Se supone que van a ganar el Campeonato de España por clubes, pero repito, nunca se sabe, ¿no? Y menos en una prueba de 3.800 metros, 180 kilómetros de ciclismo y 42 de carrera a pie. Y con esto vamos a donde realmente va a haber la emoción, ¿no? Que es el campeonato masculino, ¿no? Aquí, para mí, el gran favorito, bueno, hay muchos candidatos, hay muchísimo nivel y gente, sobre todo, preparándolo a conciencia esta prueba, que esto no se había visto de prepararlo de esta manera en mucho tiempo, puesto que, repito, había que dividirse, unos iban al medio, otros iban al largo, ¿no? Y ahora todos los que están interesados en el largo, al final no deja de ser un título de Campeonato de España. Se lo han preparado muy fuerte. Bueno, el primero es Paco de la Paz, que es el defensor del título. Este hombre, bueno, viene por la teoría por ejemplo, de la natación, ¿no? Ha dado una mejora impresionante en el agua gracias a no nadar durante 4 meses. Podréis decir, menuda gilipollez que estás diciendo. Pues no, la natación es que yo siempre lo digo, y siempre que tenga oportunidad lo diré, es el deporte más raro que existe. La gente se obsesiona mucho con los metros, con tal, pero bueno, este hombre, después de estar 4 meses parado, de no hacer ningún metro nadando, tampoco hizo ningún metro corriendo, hay que decirlo, se presenta en Sevilla y sale a tan solo 1 minuto de cabeza, ¿no? Hay que decir que, bueno, tampoco es que sea un gran nadador, ¿no? El primero, Damián Martínez, que también está aquí. Pero bueno, solo perdió 1 minuto. Y sus datos del ciclismo, esta mañana, por ejemplo, hemos puesto el podcast que le hemos hecho a Montiel, en el que considera que no cree que haya nadie que pueda aguantar los entrenos de ciclismo que ha hecho él. Bueno, pues Paco de la Paz está al nivel de Montiel.
lo digo así abiertamente. Los datos conseguidos en el Triatlón de Sevilla, que es la única prueba que ha corrido este hombre, 1:54:09 en el ciclismo, respecto al récord de la prueba, que lo tenía Pello Soro, 1:58:49, que ya fue una salvajada de tiempo hace unos años, ¿no? En 2023, bueno, son demoledores, ¿no? Están al nivel de Montiel de sobra, ¿no? Entonces, este hombre el año pasado perdió 7 minutos 30 en el agua. Con esta mejora que ha tenido no sabemos lo que va a perder, pero se supone que en bici va a llegar muy solo delante. Se supone, que luego hay que verlo, pero muy solo me refiero a que, por ejemplo, el dato que tenemos es lo que le ha metido Montiel a Zorrilla en 90 kilómetros esta misma semana en Pamplona, bueno, 84 kilómetros, que han sido 6 minutos 30 en bici, ¿no? Claro, eso equivale a unos 15 minutos más o menos en 180, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el Paco de la Paz y luego a ver cómo corre, ¿verdad? Después Fernando Zorrilla, claro, esto es todo una incógnita, ¿no? Porque debuta en la distancia y justo 7 días antes se ha metido este Campeonato de Europa de Pamplona, que ha hecho tercero. Viene de una temporada muy fuerte, campeón de España de duatlón de media distancia, en Zuya fue el primer español, con lo cual, bueno, es un hombre muy a tener en cuenta, pese a las dudas que pueda generar el debut en la distancia y a ver cómo ha recuperado de Pamplona, ¿no? Yo sí que es verdad que le doy como posible aspirante incluso al triunfo también, claro. Después vamos a meter a Nacho Villarruel, puesto que es un hombre que el año pasado hizo tercero, este año ha corrido en Sudáfrica, que ha hecho el 15, ya debutando en la categoría Pro Ironman, hizo tercero en el 2024 corriendo con la mejor maratón de 2:46:39, ¿no? Bueno, este es un tiempo muy fuerte, ¿no? en este campeonato, y a ver si repite aquí esa maratón y puede subir a cajones de podio. Hemos visto Salou en el agua, pues ha estado ahí en el grupo donde tiene que estar, y luego al final en meta ha entrado a 2 minutos de Mikel Mújica. Este hombre a nivel nacional es importante, ya vimos lo que hizo el año pasado en Fromista, ese podio que hizo, y bueno, esas son las referencias que tiene Villarruel este año, ¿no? Después el siguiente es Gonzalo Fuentes. Bueno, Gonzalo Fuentes ha preparado esta prueba al 100%, a conciencia. Le hemos visto una mejora en el agua. Por ejemplo, en Peñíscola perdió 2:40. En una natación con algo más de nivel, que era la del Challenge Moan, perdió 3 minutos. Ya no son esos casi 4 minutos que se perdían en ediciones pasadas, y hay que esperar. Un hombre muy sólido en bici, no va a estar en los puestos de delanteros de los que puedan llegar escapados, pero sí que va a estar en el grupo principal, y hay que ver la maratón. Hay que recordar que este hombre en Roth hizo 2:41, me parece que fue, o 2:40 pelando ahí el 2:41, 2:40, ¿no? Con lo cual yo creo que es otro de los grandes favoritos a llevarse el triunfo. Después está Roger Manjá, precisamente le ganó a Fuentes en Peñíscola, nadando peor que Fuentes. Este va a ser su gran hándicap, puesto que la única referencia que tenemos de él es lo de Peñíscola, que perdió 3 minutos 30 en el agua, pero es un tío muy sólido en bici. Y veremos a ver, porque ha estado un año de parón en lo que es la distancia full, retorna este año, y bueno, veremos a ver en qué condiciones llega, cómo aguanta esa maratón, pero a buen seguro se va a bajar en el top 5 de la bici. Y bueno, vamos a ver también si no se queda solo nadando, ¿no? Porque por lo que apuntan de los que he citado anteriormente, parece que todos pueden salir delante de él. Luego el sexto
Pello Soro. Bueno, Pello Soro llega en una versión de Professional Female Sparring, una nueva versión en su vida, una nueva faceta. Es que es imprevisible este hombre, porque lleva sin hacer burradas o alardes, como venía en otras ediciones, sin haber competido prácticamente. Destaca, bueno, Sudáfrica, que al final petó con 3:16 en la maratón, pero es que poco más. O sea, no sabemos en qué condiciones es ahora mismo el sparring profesional de Marta Sánchez, pero hay que meterla ahí entre los favoritos, y hombre, es de esperar que sin hacer animaladas como ha hecho otros años, aquí llegue más fresco y la pueda liar. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Después, en séptima posición, vemos a Julen Díez, otro de los hombres que lo ha preparado a conciencia esta prueba. Hacía también una temporada que no corría. Perdón. Sí que viene de bajar de las 8 horas en Ironman, en el Ironman Barcelona el año pasado, 7:58:39. Ha estado concentrado semanas en Sierra Nevada, lo ha preparado en altura, y bueno, le vimos en la natación en Sirvas Yanis, en el Challenge, que perdió 3 minutos, ¿no?, nadando. Puede estar ahí en el grupito de Fuentes. En las carreras previas ya siempre le hemos visto que ya se bajaban juntos, y bueno, la maratón que hizo el año pasado de Barcelona da esperanzas a que pueda estar ahí luchando, ¿no?, por la pelea. Incluso también todos estos que he dicho, aunque sean en este orden, los estoy diciendo en este orden, pero pueden aspirar al podio y en un día inspirado, ¿por qué no?, al triunfo, ¿eh? Bueno, luego Gonzalo Garbey. Tampoco es que tengamos muchas referencias de este hombre. Sí que es verdad que tengo aquí los apuntes. Bueno, salió con Fuentes del Agua, corrió el campeonato de España de duatlón de larga distancia, pero aquello fue, claro, los pelotones de allí no van a asistir aquí, y le metemos aquí puesto que es el apadrinado de Paco de la Paz, que ya lo ha dicho, que es el gran favorito a ganar esta carrera, ¿no? Lo ha dicho el propio Paco de la Paz, con lo cual, claro, un tío que está entrenando prácticamente el 90% de los entrenamientos son conjuntos con Paco de la Paz, y Paco de la Paz dice esto, habrá que confiar en que lo va a hacer aquí, que la puede liar, y muy fuerte este hombre. Después también hay otro hombre que tampoco tenemos referencias, puesto que es su debut, es súper joven, 22 años, y es su debut en lo que viene siendo la distancia Ironman, que es Alexandre Álvarez. Él viene con el cartel del Tri Peñíscola, que hizo segundo español detrás de Montraveta, que fue el vencedor. Él hizo tercero en esa prueba, ganó a Zorrilla. Nos quedamos sobre todo con esa media maratón en 1:11 que fue apoteósica, y es un tío que va a estar delante desde el principio nadando, ¿no?, porque va a estar en el grupo de cabeza sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. Claro, las dudas generadas es si va a aguantar a partir del 32 la maratón, y vamos a ver cómo aguanta a partir del 150 el ciclismo, porque claro, todo va correlativo. Como ya vayas en cabeza hasta el 150 y petes en los últimos 30, ya la maratón va a ser de ir arrastrado. Entonces, claro, están esas dudas, puesto que es su debut y sobre todo tan joven, y bueno, veremos a ver qué es lo que puede dar de sí este hombre. Y luego también, en décima posición, Alejandro Torres, segundo en el Campeonato de España de duatlón de media distancia, un hombre muy fuerte, va a estar ahí en el grupo de Fuentes, yo creo, y de toda esta gente en Nacho Villarroel y todos estos en el segmento de la natación. Veremos a ver en el ciclismo, en un recorrido que conoce. Él ahora está viviendo en su zona de Valencia, ¿no? El recorrido lo conoce perfectamente. Y luego es que, claro, nos sorprendió muchísimo la manera de correr en el Campeonato de España de duatlón de media distancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo aguanta el Ironman. Luego hay un grupito que son tíos que también incluso podían aspirar al podio, pero sobre todo sí que tienen opciones muchísimos
opciones de luchar por un top 5, que los voy a citar. Y antes de terminar, bueno, Ander Segurola, que este año está teniendo una temporada bastante sólida, sin muchos altibajos. Ángel Salamanca es un hombre que está capitaneando al 401 de Parla, que está siendo una de las revelaciones en las ligas. Hicieron 13 en el relevo de roquetas, los 16 en la crono, tirando él prácticamente muchísimo tiempo. Es decir, que es un hombre que en un día perfecto puede tener un gran día. Bueno, Ramón Ejeda, que el año pasado ya hizo quinto con una maratón de 2:49, también es uno de los favoritos a una gran remontada. Vamos a ver cómo aguanta el ciclismo y dónde se baja. Fernando Santander, un hombre de la tierra, primer grupo de edad en Kona, con el récord de los grupos de edad en Kona. Le vimos el otro día muy sólido en Salou, sólido respecto a los de su nivel, me refiero a los nacionales. Llegó justo detrás de Villarroel. Y luego Guillén Rojas, que bueno, que se espera que salga primero del agua. Vamos a ver cómo aguanta, y la gran duda es a ver si le va a aguantar el cuerpo para la maratón, puesto que viene muy tocado, ¿no? Y luego después está la hegemonía por la lucha de clubes, ¿no? Hay 5 clubes involucrados en concreto. Sin duda el gran favorito es el Peñota Dental, puesto que entre los que he citado ya hay 4 hombres. 2 de ellos es verdad que es en este grupo final, de los que van a intentar luchar por el top 5. 2 que van a intentar luchar por la victoria, pero es que luego también tiene un fondo de armario con otras 4 personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta carrera lo fundamental es qué es lo que te haga el último, ¿no? Cuánto pierde el último, y sobre todo, si vas muy justo, no perder a un hombre por el camino, ¿no? Después, muy fuertes vienen el estadio, porque se supone que si Zorrilla hace una carrera como se espera, va a meter mucho al primero de los siguientes equipos. Lo puedes meter mucho. Luego está Lucas Aurel, también un hombre muy sólido, también bueno, lo demostró en las carreras que ha corrido de dualón. Luego Chopitea, un hombre que que puede estar en el top 15 muy probablemente, con lo cual es un rival muy fuerte para el Peñota. Yo no veo que tenga todas consigo el Peñota, aunque es el favorito, pero bueno, tenemos al Stadium. Luego también tenemos el equipo de San, que debuta en esta categoría élite o ya está haciendo cosas a nivel pro, que aparte de los citados, fijaros que hemos citado a 3, a Villarroel, a Garbey, y luego en el grupito ese a Fernando Santander, pero luego tiene 3 hombres más, Carlos Aznar, que es un veterano ya, Jiménez también, tiene otros 3-4 hombres de fondo de armario, ¿no? Que repito la importancia del fondo de armario, porque como se te retire uno y vayas muy justo, ya vas a tener que tirar del 4.º hombre. Y luego el de Liquia viene muy justo, muy justo, también con Mosquera al frente, pero son 3 hombres, no sé a ver cómo lo hacen. Y el Saltoki, que tiene 4 hombres liderados por Joseba del Barrio, bueno, pero por lo menos también tiene un pequeño fondo de armario por si alguno se cae, ¿no?, de la lista. Y bueno, eso es todo. Vamos a disfrutar el sábado. Este sábado lo vais a poder ver en el streaming de la página Mediterranean Epic Triathlon, y vamos a disfrutar de un espectáculo, yo creo que tremendo. Espero que nadie tenga un percance y todos puedan acabar sin tener ningún percance. Nos vemos en la siguiente. Un saludo.